Si tienen preguntas, muchachos, no hay problema, ¿vale? Entonces, si abramos algún documento por aquí que nos permita escribir. ¿Listo? Entonces, esa era la situación. Entonces, otra vez, pero ahora sí, de manera un poco más matemática, ¿vale? Entonces, lo primero que vimos, lo que les decía, era el concepto de función, ¿cierto? En particular, pues nosotros nos interesaba o nos interesa el concepto de función real. Ese era el que nos interesaba en particular. ¿Por qué hago hincapié en esto? Pues porque hay varios tipos de funciones, ahí con otros dominios, nosotros podemos colocarle cualquier dominio a la función, bueno, pero nos interesaba a nosotros eran las funciones reales. ¿Y qué eran las funciones reales? Pues eran funciones cuyo dominio era un subconjunto de los números reales y que cuyo codominio eran también números reales. Es decir, es una asignación, es una regla que va de números hacia números. ¿Listo? De números hacia números, de números reales hacia números reales. Entonces, ¿qué tipo de funciones hay? No, pues bueno, nosotros vimos bastanticas. Vimos, por ejemplo, f de x igual a 3x menos 5, por ejemplo. Esa es una función. Y lo que hace esa función es asignarle al valor x, tomar el valor x, ¿vale? El valor real x, y convertirlo en el número o en el valor 3x menos 5. Entonces nosotros dijimos, bueno, podemos evaluar esa función, por ejemplo, en 7, por ejemplo, y que nos da igual. Entonces, al evaluarlo en 7, pues esto era 3 por 7 menos 5, 3 por 7, 21, menos 5, y esto nos da 16. Quiere decir que esa funcioncita que nosotros tenemos aquí, f de x igual a 3x menos 5, pues se está convirtiendo al 7 en 16, ¿listo? Y esto era una función real. En particular, para esta función que pusimos ahí, pues el dominio son todos los reales y el codominio o el rango, de hecho, son todos los reales también. ¿Cómo sabíamos eso? ¿Cómo sabíamos que el dominio eran todos los reales? Pues simplemente por la situación de que esa función no tenía ningún inconveniente. Es decir, yo la puedo evaluar en cualquier número real y no tiene problema. Se puede evaluar en cualquier número real y no tiene mayor inconveniente. Una función, por ejemplo, que pudiera tener inconveniente sería una función con raíz. Por ejemplo, coloquemos la misma, pero con la raíz. 3x menos 5, por ejemplo. ¿Listo? Esa función también es una función real, pero resulta que el dominio ya no van a ser todos los reales. El dominio ya no van a ser todos los reales, sino que va a ser un subconjunto de los reales. ¿Listo? Va a ser una partecita de los reales. En este momento no sabemos cuál es el dominio de la función, no sabemos, no sabemos exactamente cuál es el dominio de la función. ¿Y por qué no sabemos? Pues porque está esa raíz cuadrada ahí que presenta inconvenientes, ¿no? Nosotros sabemos, nosotros sabemos que para que una raíz tenga sentido, para que una raíz tenga sentido, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Listo? Para que la raíz cuadrada tenga sentido, lo que está dentro de ella tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, en el caso de nuestra función g, para que la raíz de 3x menos 5 tenga sentido, entonces, coloquémoslo así, lo que está dentro de la raíz, que es 3x menos 5, debe ser mayor o igual que 0. ¿Listo? De tal manera que aquí el 5 que está restando lo puedo pasar a sumar, por ejemplo, y el 3 que está multiplicando lo paso a dividir, y entonces me dice que para que esa raíz tenga sentido, para que la raíz de 3x menos 5 tenga sentido, el número x o el valor x o la variable x debe ser mayor o igual a 5 tercios, ¿vale? Y de ahí es que yo saco el dominio de esa función, porque entonces el dominio de esa función van a ser todos los números reales
desde 5 tercios hasta más infinito. ¿Listo? Hasta más infinito. Esa va a ser el dominio de la función. Quiere decir entonces que mi función G, el dominio de mi función G o mi función G va a ir así, desde 5 tercios hasta más infinito. Bueno, al final de cuentas, esos conjuntos los reales, ¿cierto? A los reales. Entonces, mi función G va a ir desde 5 tercios hasta más infinito hacia los reales. Entonces, como ustedes pueden ver, eso es lo que hacíamos ahí. Averiguar cuál era el dominio, averiguar cuál era el rango. El rango dijimos varias veces que era más difícil de calcular. El rango es más complicado de calcular, muchas veces incluso hasta imposible de calcular. Pero bueno, digamos que el dominio nosotros la mayoría de veces lo podíamos calcular, ¿no? Otra cosa que podíamos tener, por ejemplo, voy a colocar una misma función f aquí, f de x igual a, yo qué sé, pongamos 3x menos 7, 2x más 5, sobre, pongamos x más 7, 3x menos 10, por ejemplo, algo así, cualquier cosa. Y esa función de aquí nosotros la llamábamos función racional. Función racional, ¿por qué? Porque en el numerador tenía un polinomio, así esté factorizado en este caso, pero era al final de cuentas un polinomio, y en el denominador también hay otro polinomio. ¿Listo? Así esté factorizado, pero al final de cuentas termina siendo otro polinomio. Entonces, a este tipo de funciones le llamamos funciones racionales. ¿Qué pasaba con estas funciones? Bueno, pues que cuando uno iba a calcular el dominio de esa función que pusimos ahí, de esa función f, cuando uno iba a calcular el dominio, lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Teníamos que ver en dónde había problemas en la función. Y bueno, en este caso particular, como tenemos un denominador, entonces la cuestión es que el denominador iba a presentar problemas cuando exactamente ese denominador fuese 0. ¿Listo? O sea que esa función f que tenemos ahí presentará inconvenientes cuando x más 7 por 3x menos 10 sea 0. ¿Listo? Entonces, esos son los punticos que debemos excluir del dominio. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues averiguar cuando ese denominador, x más 7 por 3x menos 10, era igual a 0. Si yo averiguo ahí, si yo averiguo esos puntos, los quito y bueno, me quedaría entonces el dominio, porque esos son los puntos problemáticos. De aquí entonces yo tengo que resolver esta ecuación y bueno, para resolver esta ecuación yo recuerdo, o mejor dicho les comento, hay un teorema que dice que si yo tengo dos números o dos cantidades que se están multiplicando y el resultado de esa multiplicación es 0, eso significa entonces que o bien o una es 0 o la otra es 0. Eso significa entonces que A es 0 o B es 0. Es decir, si A por B me da 0, entonces o A es 0 o B es 0 o los dos son 0. ¿Listo? Y bueno, con eso yo resuelvo estas ecuaciones de ese tipo porque entonces me quedaría que x más 7 es 0 o bien 3x menos 10 es el 0. Y despejo x en ambos casos, ¿no? El 7 lo paso a restar o bien 3x y el 10 lo paso a sumar y el 3 lo paso a dividir. Entonces me quedaría así. ¿Vale? Entonces me quedaría que x es igual a menos 7 o bien x es igual x es igual a 10 tercios. Significa entonces que x igual a menos 7 y x igual a 10 tercios son los puntos problemáticos para mi función. Son los puntos en donde no va a estar definida mi función porque son los puntos que hacen que el denominador sea 0. Entonces, son los puntos que yo tengo que quitar del dominio. En mi dominio, entonces, serán todos los reales, quitándole esos dos puntos problemáticos, menos 7 y 10 tercios. ¿Listo? Y ese será el dominio de mi función real. Incluso lo podemos, si hacemos una recta numérica por aquí, esa es nuestra recta numérica, lo podemos graficar. Esto sería
La recta numérica, por aquí debería estar el 0, ¿vale? El menos 7 debería estar como por acá, menos 7. El 10 tercios como 3 más o menos, debería estar como por aquí más o menos. 10 tercios tal vez por ahí. Y bueno, los reales quitándole esos dos numeritos, entonces sería como todos los reales, ¿vale? Todos los reales, pero con dos huequitos ahí que quitamos por esos numeritos de ahí. ¿Listo? Esa sería como la gráfica de el dominio de esa función. Como los reales quitándole esos dos punticos ahí. Incluso la podemos colocar en forma de intervalo. También cuando estábamos haciendo esto, nosotros los colocamos en forma de intervalo. Desde menos infinito hasta menos 7 abierto, unido. Desde menos 7 hasta 10 tercios abierto y unido desde 10 tercios hasta más infinito. ¿Listo? Y esa era la manera que utilizábamos para calcular el dominio de esta función. Por supuesto que cada función es distinta, por supuesto que calcular el dominio pues depende de cada función y ya depende también de nosotros, de la experiencia que tengamos, saber cómo, digamos, afrontar el problema de calcular el dominio. A ver, como mirar si tiene una raíz, entonces el problema va a venir por la raíz. Si tiene un denominador, entonces el problema va a venir por el denominador. Si tiene un logaritmo, entonces sabemos que el logaritmo solo está definido para x positivo, algo así, ¿no? Como logaritmo de x solo está definido cuando x es positivo. Entonces, si tiene un logaritmo, pues aquí va a haber una condición que deben cumplir, que lo que está dentro del logaritmo debe ser positivo. Y bueno, cosas así, ¿no? Sabemos que la exponencial no tiene mayor inconveniente, la exponencial está definida para todos los reales, entonces también podemos utilizar todo ese tipo de cosas ahí, ¿vale? Entonces, de nuevo, encontrar el dominio de una función, pues dependía mucho también de nuestra experiencia y de nuestra, digamos, experticia para poder hacerlo. Pero bueno, ¿qué tipos de funciones conocíamos? Como para hacer un recuento de eso. ¿Qué tipos de funciones conocíamos? Muchachos, ¿preguntas ahí, dudas? ¿Alguna inquietud? No, profe. No, profe, gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué tipos de funciones nosotros conocíamos? Así pues rápidamente. Nosotros conocíamos la función más, digamos, la función más básica de todas las más fáciles, la función constante. Es la función constante, es la función más básica, más elemental de todas, ¿vale? Es f de x igual a una constante c. No hay cambios para cualquier valor de x, me da siempre la misma valor, el mismo valorcito c, entonces es la función más fácil de todas. Cuando nosotros graficamos una función constante, pues nosotros obtenemos, simplemente es una recta horizontal. Aquí está y aquí está. Así sería la gráfica de una función constante, f de x igual a c. Y justo por donde corta el eje y, pues es el valorcito c. ¿Listo? Eso sería la más sencilla de todas. Otra función sencilla era la función lineal. La función lineal era de la forma f de x igual a mx más b, ¿cierto? Estas funciones de este tipo, mx más b, les conocíamos como funciones lineales. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos la gráfica, no obtenemos es exactamente eso, una línea recta. Si nosotros hacemos la gráfica de una función lineal, ¿vale? Eje X, eje Y, y entonces por aquí debería estar mi función lineal. Esto es f de x igual a mx más b. ¿Listo? ¿Qué había que decir con respecto a las funciones lineales? Pues básicamente que m tenía nombre, ¿cierto? Cuando la función es de la forma de mx más b, m se llama pendiente de la recta, pendiente, y b se llama corte con el eje y. Esos eran como los nombres que tenía. La pendiente de la recta estaba relacionada con la inclinación de esa recta que graficamos aquí en el plano cartesiano.
Si la pendiente M es un número positivo, entonces la recta quedará justo como la graficamos en este momento, inclinada hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, bueno, esa era una situación ahí. Si M era positivo, entonces la recta quedará inclinada hacia la derecha. M negativo me dará rectas inclinadas hacia la izquierda. ¿Listo? Y como les decía, M tiene que ver con la inclinación de la recta. Si nosotros tomamos un cierto valor M, por ejemplo, supongamos, no sé, supongamos 2, entonces me da la recta azul. Si yo tomo otro valor M más grande, 5, entonces me va a dar una recta, pero más inclinada. Si yo tomara 5, por ejemplo, me da esa misma recta, pero más inclinada. Por ejemplo, más o menos así. Esa sería esa recta roja que grafiqué ahí, sería con una pendiente 5, y la azul, por ejemplo, sería con una pendiente 2, entonces quedaría más inclinada. Cuando hicimos esto, nosotros pusimos en un graficador, en Desmos, que lo utilizamos bastante, hicimos estas gráficas y bueno, ahí vimos cómo actuaba eso. Y el corte con el eje Y, B, ese corte, pues es exactamente por donde pasa la recta cuando cruza al eje Y, ¿no? Es exactamente este valorcito de aquí. Ese valorcito es B. ¿Listo? Entonces, ese corte se hace ahí en el valorcito B. De tal manera que, bueno, también eran funciones que salen bastante. Luego pasamos a funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas, pues eran funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas eran funciones de esta forma, ¿no? F de x igual a x cuadrado más bx más c. Eran funciones que tenían ese x cuadrado ahí. Cuando tenían ese x cuadrado ahí, pues uno ya sabía que esas funciones dan como gráfica unas figuras que llamamos parábolas. Entonces, cuando vamos y ponemos en el plano cartesiano una función de esas, cuando vamos y ponemos en el plano cartesiano una funcioncita de esas, voy a poner una por aquí, x, y, ¿vale? Entonces uno pone en el plano una funcioncita de esas y básicamente lo que le da es una parábola, más o menos algo así, ¿no? Más o menos como algo así. Más o menos como algo ahí. Entonces, nos dan gráficas de ese estilo. Se conocen como parábolas. Realmente, pues, hay varias cosas que decir sobre esas funciones cuadráticas, pero bueno, lo más importante ahí es que podemos tener parábolas que abren hacia arriba, como en este caso, ¿vale? Como en este caso, y parábolas que abren hacia abajo, como podríamos graficar por aquí unita. Esta podría ser una parábola que abre hacia abajo. ¿Listo? Ahí tenemos en este caso dos funciones graficadas. Una parábola que abre hacia arriba y una parábola que abre hacia abajo. Y hacia dónde abre esa parábola está totalmente determinada por el valorcito A. Ese valor A es el que determina si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Cuando abre hacia arriba es porque A es positivo y cuando abre hacia abajo es porque A es negativo. Entonces, eso es como la situación ahí. ¿Listo? Como la situación en este caso. En general, pues no podemos graficar funciones polinomiales porque pues son muchos tipos de gráficas, pero bueno, fueron otro o son otro tipo de funciones que tenemos, ¿no? Funciones más generales como funciones polinomiales, que son funciones de este estilo, ¿no? Como potencias de x acompañadas de unos coeficientes hasta llegar al x cuadrado x y una constante por aquí. Estas son funciones polinomiales. Repito, no las podemos graficar porque pues cambian con cualquier cosita que les hagamos ahí, cambian y no queda una sola gráfica ahí como tal. Entonces, bueno, esas son funciones polinomiales. De tal manera que sí, las que vimos anteriormente, las cuadráticas, las lineales y las constantes son funciones polinomiales en general. Solamente que las cuadráticas pues llegan hasta aquí, hasta la sub 2 y de ahí para adelante, bueno, y las lineales hasta aquí, ¿no? Hasta sub 1 y se considera de aquí para adelante y bueno, se olvida uno del resto. Y las constantes son solamente el A sub 0. ¿Listo? Entonces, se olvida uno del resto y se queda únicamente con el A sub 0. Todo lo demás es 0. Entonces, todas las funciones que vimos antes están enmarcadas en esto. ¿Listo? Por supuesto que otra función que vimos también
función raíz cuadrada era función f de x igual a raíz de x, ¿listo? Cuando hacemos la gráfica de la función raíz cuadrada, pues nos da algo como así, ¿no? X, y, la función raíz de x solamente existe para x mayores o iguales que 0, entonces, de hecho, cuando hacemos la gráfica nos da algo como así más o menos. Esa podría ser una gráfica de la función raíz de x, solamente para x mayores o iguales que 0, ¿listo? También conocíamos funciones exponenciales, ¿cierto? Exponencial, f de x igual a, por ejemplo, a la x, ¿vale? Ese era un tipo de función también que conocíamos. Y funciones logarítmicas, por ejemplo, f de x igual al logaritmo en base a de x. Incluso, en algún momento, nosotros hablamos de qué características tenían estas funciones exponenciales y logarítmicas. Dijimos que la función exponencial y la función logaritmo eran funciones inversas, de tal manera que ellas cumplen una característica especial, que cuando nosotros componemos una función exponencial con un logaritmo, pues el resultado va a dar x. Es decir, si yo compongo una función exponencial en base a, con un logaritmo en base a de x, pues el resultado de esa composición de la función exponencial con base a, con el logaritmo con base a, es simplemente x. Es decir, muy entre comillas, como que se cancela, entre comillas de nuevo, la exponencial con el logaritmo y me da simplemente x. Lo mismo, ¿no? Si yo pongo exponencial e elevado a la logaritmo natural de x, lo mismo, muy entre comillas, se cancela la exponencial con el logaritmo natural y me da como resultado x. ¿Listo? Esa era una característica de las funciones inversas. No es que se cancelen, por eso digo que muy entre comillas, porque no es que se cancelen, sino que es una característica de las funciones inversas, que al componerlas me da como resultado x. Lo mismo, si yo pongo logaritmo en base a de a la x, lo mismo, entre comillas se cancelan y me da x. Y si yo pongo logaritmo natural de a la x, pues bueno, lo mismo se cancelan y me da x. Esa es la situación ahí. ¿Listo? Estas gráficas de las exponenciales y los logaritmos nosotros las hicimos también. Podemos hacer una por acá para que quede mejor. En Desmos, que es como más fácil graficar. Vamos a hacer una por aquí, e a la x, por ejemplo. ¿Me entiendes? Sí, yo creo que sí. Aquí está. Esta de aquí es la gráfica de e a la x. Esta de aquí es la gráfica de e a la x y es una gráfica típica de función exponencial. Es así, de subida. Crece muy rápidamente. Entonces, ahí. Mientras que una gráfica de logaritmo, podemos colocar aquí ln de x. Y esta gráfica roja de acá es una gráfica típica de logaritmo. Y como ustedes ven, la gráfica de la exponencial, e a la x con la gráfica del logaritmo natural de x, pues son como una especie de espejo, ¿no? Son simétricas, de hecho. Son simétricas respecto a la recta y igual a x. Son simétricas respecto a esta recta azul que pusimos ahí. Eso se debe a que son funciones inversas. Esa simetría que hay aquí, que parecen que esa recta azul está actuando como una especie de espejo con respecto a las dos gráficas, la exponencial y logarítmica, pues efectivamente es porque son funciones inversas y porque al componerlas, pues me va a dar la recta azul, que fue lo que hicimos acá. Por eso es que me da x. Y porque al componerlas, como son simétricas, al componerlas, digamos que entre comillas se anulan, se cancelan, y bueno, lo único que me queda es esta recta azul que está ahí. ¿Listo? Entonces, esa es una situación con las funciones exponenciales y logarítmicas. Y también estábamos trabajando con las funciones trigonométricas. De funciones trigonométricas nosotros habíamos visto la función seno, ¿cierto? Seno de x, la función coseno y la función tangente de x. Habíamos visto estas tres funciones trigonométricas.
Incluso trabajamos con otras funciones más, con cosecante de X, trabajamos con secante de X y trabajamos con cotangente de X. Trabajamos, de hecho, con esas 6 funciones trigonométricas. No significa que no haya más, de hecho hay más. Pero bueno, nosotros trabajamos con estas 6, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Entonces, nosotros trabajamos con esas 6 funciones trigonométricas. No voy a hacer las gráficas, simplemente vamos a anotar pues como lo que nos interesaba de esas funciones trigonométricas. ¿Qué era lo importante aquí? Lo importante aquí es que las 2 funciones trigonométricas principales son seno y coseno. Esas son las funciones trigonométricas principales. Todas las demás dependen de seno y coseno. Y ya sabemos cómo dependen, ¿no? Por ejemplo, tangente es seno sobre coseno, ¿cierto? Cosecante es 1 sobre seno. Secante es 1 sobre coseno. Y cotangente es coseno sobre seno. Todas las demás funciones trigonométricas dependen de seno y coseno. ¿Eso qué significa? Que si nosotros al momento de resolver ejercicios, al momento de hacer algún problema, pues de resolver algún problema matemático, algún problema de cálculo, lo que sea, pues si nos defendemos bien con la función seno y coseno, pues bueno, nos vamos a defender bien con todas las otras funciones trigonométricas que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Qué tenemos que aprendernos? Bueno, tenemos que aprendernos algunas identidades trigonométricas y nosotros fuimos sacando algunas identidades poco a poco, pero bueno, ahorita vemos cómo funcionaba eso. ¿Listo? Eso pues, digamos, a muy grandes rasgos fue lo que vimos en funciones. Eso fue como, digamos, todo lo que vimos en funciones. Más importante pues que recordar todas estas cositas es mirar cómo se aplicaban, cómo se utilizaban. Y ahí fue cuando pasamos al tema de límites. Cuando pasamos al tema de límites es cuando vimos efectivamente cómo se aplicaba todo esto, qué hacíamos con las funciones trigonométricas, qué identidades necesitábamos, bueno, todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, aquí fue donde pasamos al tema de límites. Y en el tema de límites, lo que yo les decía hace rato, ¿qué era lo que estudiábamos ahí? Lo que estudiamos era que nosotros teníamos, vamos a una grafiquita más pequeña, que nosotros teníamos una función, voy a graficar por aquí una funcioncita, que nosotros teníamos una funcioncita, ¿vale? Voy a colocar aquí una función cualquiera, voy a colocarla en azul. ¿Listo? Por ejemplo, esa función cualquiera. Y nosotros necesitamos un puntico en el eje X. Necesitamos un puntico en el eje X. A ese puntico lo llamábamos, por ejemplo, A. ¿Listo? A ese puntico lo llamamos, por ejemplo, A. Y lo que nos interesaba en el tema de límites era comenzar a acercarnos a ese valorcito A. Lo primero que había que anotar ahí, lo primero que uno anota es que ese valor A ni siquiera tiene que estar en el dominio de la función, por lo que yo les decía hace rato. Ni siquiera tiene que poderse evaluar en la función el valor de A, por lo que yo les decía. Nos interesa acercarnos al valor A, mas no nos interesa llegar hasta el valor A. Nos interesa simplemente acercarnos, es decir, que A puede ser que pertenezca al dominio de la función f, esta va a ser la función f, como también puede caber la posibilidad perfectamente de que A no pertenezca al dominio de la función f. ¿Listo? En ese caso, en el caso de que A no pertenezca al dominio de la función f, pues lo que pasa es que la función puede ser que tenga un huequito ahí, puede ser que tenga un huequito justamente en el valorcito A. Y entonces, en ese caso, pues estamos en esa situación. A no pertenece al dominio de la función f. ¿Listo? Entonces, ahí digamos que sería la situación esa. ¿Listo? Pero repito entonces, nos interesaba era acercarnos a ese valorcito A de ahí. Y para acercarnos a ese valorcito A, pues nosotros teníamos dos opciones.
o nos acercamos por valores menores que A, es decir, en esta dirección que estoy colocando aquí, nos acercamos por valores menores que A, o nos acercamos por valores mayores que A. Tenemos solamente esas dos opciones, o acercarnos por valores menores que A o por valores mayores que A. ¿Listo? Es importante caer en cuenta de eso porque resulta que cuando uno está viendo cursos de cálculo más avanzados, por ejemplo, cálculo multivariable y esas cosas, uno tiene infinitas maneras de acercarse hacia un valorcito. Aquí solo tenemos dos, o por izquierda o por derecha, pero en cursos más avanzados hay infinitas maneras de acercarse. Entonces, bueno, hay que caer en cuenta de eso también. ¿Listo? Si nosotros nos acercamos por valores de A menores que A, o sea, en esta dirección, de izquierda a derecha, digamos, ¿cierto? Con esta flechita acá, nosotros le colocamos así como A menos, para simbolizar que nos acercamos es por izquierda, es decir, por valores menores que A. Y si nos acercamos por derecha, le colocamos A más, para indicar que nos acercamos era por valores mayores que A. ¿Listo? Pero esa era la intención, acercarnos a, ¿vale? Tanto por valores menores como por valores mayores. Y lo que queríamos era averiguar qué pasaba con la función, cómo se comportaba la función. En este caso particular, pues bueno, si nos acercamos a A, pues los valores de la función también están como por acá arriba y se van acercando hacia el mismo punto, ¿vale? Hacia el mismo punto. Podemos colocarle incluso hasta un número, porque ese valor es numérico. Ese puntico ahí va a tener un cierto valor. Por ejemplo, va a valer L. ¿Listo? Y entonces en este caso nosotros escribíamos, bueno, que el límite cuando x tiende a A, ¿cierto? De la función f de x es L. Para indicar exactamente eso. Para indicar que cuando nos acercamos al valorcito A, pues los valores de la función, bueno, repito, cuando nos acercamos al valorcito A, tanto por izquierda como por derecha, los valorcitos de la función se van acercando hacia el valor L. Y miren que en este caso, pues bueno, la función, repito otra vez, ni siquiera está definida nada. A ni siquiera pertenece al dominio de la función porque la función tiene un huequito ahí. Entonces, esa es la situación, ¿vale? ¿Por qué eso de las direcciones? ¿Por qué eso de las direcciones? Pues lo que pasa es que pues hay muchísimos tipos de funciones y bueno, hay funciones que pueden hacer cosas bien raras, ¿no? Por ejemplo, una función que puede hacer algo bien raro podría tratarse de algún salto ahí en el valorcito donde queremos llegar. Por ejemplo, algo así. X, Y aquí, mi función por acá, pero puede ser que la función pegue un salto ahí justamente en el valorcito A. ¿Listo? Y entonces, cuando nos acercamos por izquierda, va a ser bien distinto a cuando nos acercamos por derecha. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nos acercamos por izquierda, es decir, en esta dirección, ¿cierto? Los valores de la función se van acercando hacia este valorcito de acá, que incluso le podemos colocar como L, por ejemplo. Pero si nos acercamos por derecha, esto es por A menos. Si nos acercamos por derecha, por estos valorcitos de acá, entonces los valores de la función están por acá arriba y se van acercando a este otro valor que está por acá arriba que le podemos llamar M. ¿Listo? Entonces, eso podría ser un comportamiento raro de las funciones. Cuando nos acercamos al valor A por izquierda nos da una cosa, cuando nos acercamos al valor A por derecha nos da otra cosa. Y bueno, en este caso entonces nosotros podríamos escribir así. El límite cuando x tiende a A, pero por izquierda, en una sola dirección, de f de x nos está dando el valor L, pero el límite cuando x tiende a A por derecha, por valores mayores que A, nos está dando otra cosa, ¿no? De la función nos está dando el valorcito M. Y entonces, bueno, esa era la situación. También hay funciones que pueden hacer eso. Y en este caso, por izquierda nos da un valor, por derecha nos da otro valor. Y esto significaba
que entonces el límite bilateral, así le llamamos al límite por ambos lados, al límite bilateral, no existía. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos concluir que el límite bilateral no existía, es decir, el límite cuando x tiende a A de f de x no existe. ¿Y por qué no existe? Porque fue un teorema que vimos, un teorema que en su momento vimos. El teorema decía así, lo copiamos alguna vez en clase, decía así, teorema, decía el límite, ¿cierto? Cuando x tiende a A, el límite bilateral existe, pongámosle así, existe y es igual a L, pongámosle así, el límite bilateral. Cuando x tiende a d f de x existe y es igual a L, sí y solo si los límites laterales existen y tienden al mismo valor L. Ese teorema decía así, A por derecha de f de x igual a L. Entonces, el límite bilateral existe si solo si los límites laterales existen y son iguales. ¿Listo? Los límites laterales existen y son iguales. Entonces, bueno, ese fue un teorema que vimos en su momento. ¿Vale? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? ¿Está claro todo? Vale, parece que sí. Entonces, quedaría así. Ese fue un teorema que vimos en su momento. Límite bilateral existe si solo si los límites laterales existen y son iguales. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que el límite existe, pero si no, no se hace como el salto, pues. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces, calcular un límite resulta ser un límite bilateral, calcular un límite bilateral puede ser difícil. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, por ejemplo, calcular límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x. Ese límite que parece sencillo, pues no es tan fácil de calcular el límite bilateral de esto. No es tan sencillo de calcular por ese valor absoluto. Recuerden que valor absoluto tiene una definición, ¿no? Valor absoluto de x es x si x es positivo o mayor o igual que 0 y menos x si x es negativo. Entonces, tiene como esa definición el valor absoluto. Y entonces, si nos piden calcular de una el límite bilateral, pues resulta ser muy difícil. No se puede hacer de una así. Pero si uno quiere estudiar esto, pues lo que puede hacer y que resulta más fácil es calcular los límites laterales. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que estudiar esto, pero eso pues resulta difícil por ese valor absoluto que me está estorbando ahí. Entonces yo calculo límite cuando x tiende a 0 por izquierda y límite cuando x tiende a 0 por derecha. De valor absoluto de x sobre x, de valor absoluto de x sobre x. ¿Listo? Pero yo caigo en cuenta ahora de que cuando x tiende a 0 por izquierda, pues me refiero a valores menores que 0. A valores menores que 0. Cuando x tiende a 0 por izquierda, entonces x está tomando valorcitos menores que 0. Luego, este valor absoluto de x aquí, pues va a entrar efectivamente en este caso de acá, porque para este caso es el que se aplica para x menores que 0. Entonces, este límite lateral, yo puedo quitar ese valor absoluto y lo coloco lo que le corresponde, que es menos x sobre x. Mientras que si x tiende a 0 por derecha, entonces estoy acercándome a 0, pero por valores mayores que 0, es decir, por valores positivos. Significa que para este caso de acá yo estoy en esta situación de aquí, donde el valor absoluto de x vale x. Entonces, yo puedo quitar ese valor absoluto
y le coloco lo que le corresponde, que es x sobre x. Entonces, en principio, pues retomando, en principio, estudiar el límite bilateral es muy difícil, pero si estudiamos los límites laterales, me permiten quitar ese valor absoluto, porque miren que eso fue lo que hice, quitar el valor absoluto. Y de aquí, por ejemplo, yo puedo cancelar x y x, de aquí puedo cancelar x y x, y me va a quedar simplemente menos 1 acá, de menos 1, porque quedó el menos aquí vivo, ese menos, y aquí me va a quedar simplemente 1, porque se canceló x y x, 1. Y entonces por acá me va a dar menos 1, y por acá me va a dar 1. Entonces, en este caso particular, yo calculo los límites laterales. Existen, sí existen. El límite lateral por izquierda me dio menos 1. El límite lateral por derecha me dio 1. ¿Existen? Sí existen. Pero están dando distinto. Están dando distinto. Entonces, uno me está dando 1, el otro me está dando menos 1. Significa entonces que el límite bilateral no existe. De aquí yo puedo concluir que el límite bilateral no existe. Porque los laterales, aunque existan, están dando cosas distintas. ¿Listo? Para que el límite bilateral exista, los otros dos tendrían que haber dado lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación con esos límites laterales. Y repito, lo que pasa es que muchas veces efectivamente es difícil calcular un límite bilateral. Es difícil, sobre todo cuando uno tiene esas funciones tan estorbosas como el valor absoluto, como cosas así que no es tan fácil, que cambian mucho así. Entonces, bueno, ahí en ese caso pues se hace viable o se hace mejor estudiar los límites laterales. ¿Listo? Esa es la situación ahí. Ahora bien, luego de ver ese teorema de límites laterales, ese teorema de que dice que el límite bilateral existe si solo si los laterales existen y son iguales, entonces nosotros caemos en cuenta de que cuando queremos resolver un límite, pues nosotros vamos a tener que hay unas formas indeterminadas de los límites, ¿listo? Hay unas formas indeterminadas de los límites y nosotros las vimos en ese tiempo. Incluso aquí yo había en Wikipedia la lista de formas indeterminadas en los límites. ¿Qué pasaba con esas formas indeterminadas? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la discusión con esas formas indeterminadas? Pues resulta que la cuestión era que cuando yo iba a evaluar un límite, y si ese límite no era ninguna forma indeterminada, entonces yo lo único que tenía que hacer era sustituir x en la función y ya, ¿vale? Sustituir el punto donde voy a ir en el límite en la función y listo. Eso era lo único que yo tenía que hacer. Por ejemplo, algo muy sencillo, no sé, por ejemplo, algo muy fácil. Si nos dijesen, por ejemplo, límite cuando x tiende a 5 de 3x más 7 es igual a. Nos preguntan esto, por ejemplo. Entonces, yo voy y miro qué forma tiene este límite. Y eso era lo que siempre hacíamos. Yo les recomendaba siempre estudiar la forma del límite. Y entonces yo veía y decía, reemplazaba 5 aquí en la función que me estaban dando. Eso me da 3 por 5, 15, más 7, 22. Entonces, esto es una forma simplemente de una constante, esto es una constante, no pasa absolutamente nada porque entonces no encaja en ninguna de estas formas indeterminadas que vimos, forma 0 sobre 0, forma infinito sobre infinito, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, y infinito menos infinito. Eso que nos dio ahí no encaja en ninguna de estas formas indeterminadas que tenemos acá. Significa entonces que no tiene ningún problema ese límite. El resultado de ese límite es simplemente sustituir ese valor al cual queremos ir en la función y ya, ¿vale? Cuando no hay forma indeterminada, simplemente sustituimos y ya, esto me da 3 por 5 más 7 y lo que dijimos, 22. O sea que ese límite me está dando 22 y ya. No tengo que hacer absolutamente nada ahí. Simplemente sustituimos y listo.
El problema era realmente cuando nosotros íbamos a resolver un límite y veíamos que ese límite caía en una de esas formas indeterminadas que nos muestran acá. ¿Por qué era problema? Porque resulta que cuando cae en una forma indeterminada, entonces el resultado del límite puede ser cualquier cosa. Puede ser que el límite no exista, puede ser que el límite exista, puede ser que me dé 1, puede ser que me dé 5, puede ser que me dé -10, puede ser que me dé cualquier cosa. Entonces, eso era el problema con las formas indeterminadas, que podría suceder cualquier tipo de cosas con el resultado del límite. ¿Listo? Cuando no hay forma indeterminada, simplemente sustituimos y ya, salió. Pero cuando hay forma indeterminada, entonces nos tocaba hacer algo que nos permita eliminar esa indeterminación. Nosotros lo que hacíamos era algo algebraico para eliminar esa indeterminación. ¿Listo? Esa era la situación ahí. Incluso nosotros sacamos una lista de límites que llamamos límites básicos, que eran límites en formas indeterminadas, pero que los tomábamos como básicos en el sentido de que los íbamos utilizando cuando los necesitáramos. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Ese de ahí es una forma indeterminada 0 sobre 0. Si yo sustituyo 0 en el numerador, me quedaría el seno de 0, que es 0, y sustituyo 0 en el denominador, pues me quedaría 0. O sea que eso es una forma 0 sobre 0. ¿Vale? Pero entonces ese límite nosotros lo miramos, hicimos gráfica de ese límite, hicimos una tabulacioncita de ese límite, y descubrimos que al menos intuitivamente, al menos gráficamente, ese límite se acercaba a 1. O sea que ese límite básico es 1. De tal manera que siempre que saliera, pues lo utilizamos. Eso era igual a 1 y listo. ¿Vale? Ese era un límite básico. Y nosotros vimos varios límites básicos. Teníamos ya una listica como de 6 o 7 límites básicos a utilizar. Y ese era el primero de ellos. Eso hicimos una tabulación. Incluso lo podemos colocar aquí en Desmos. Y yo en Desmos coloco, un segundito, que ese ratón se le está acabando la pila. A ver, en Desmos, aquí está Desmos. Si yo en Desmos coloco, voy a ocultar esto, voy a ocultar esto, voy a ocultar esto. Y si coloco seno de x dividido x, observen que cuando x tiende a 0, esa función se acerca a 1. Miren, ni siquiera está definida en 1. Si yo lo pongo justamente en 1, a ver si lo logro poner justamente en 1, va a decir no definida, va a decir un define que es no definida. Entonces, ni siquiera está definida en ese puntico, sino que el límite se acerca ahí. ¿Listo? Eso era la situación. Ese era el primer límite básico que teníamos. Y como les digo, nosotros teníamos una listica de límites básicos en este caso. Otro límite básico que teníamos era con coseno, por ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Esto se acercaba a 0. Incluso si yo cambiaba el orden, también es válido. De coseno de x menos 1 sobre x, esto también se acerca a 0. Incluso el de acá les puedo cambiar también el orden y sigue siendo válido. También da 1, ¿vale? Todos los límites de ahí dan eso. Teníamos también uno con exponencial, límite cuando x tiende a 0 de e a la x menos 1 sobre x, por ejemplo. Esto me daría 1 y así. Ese era otro límite básico que teníamos. ¿Por qué me servían esos límites básicos? Pues resulta que esos límites básicos me ayudaban a resolver límites más complicados. Me ayudan a resolver límites más complicaditos. Y aquí, pues, es donde yo les recuerdo qué libro estábamos manejando. Recuerden ustedes que nosotros íbamos manejando, por acá debe estar, yo por aquí creo que abrí ese libro. No lo buscamos otra vez. No. Busquemos ese libro otra vez por acá, entonces. Por aquí debe estar. Aquí está. Nosotros estábamos manejando en esta parte de la historia, estábamos manejando el libro de Thomas, que era este libro negro aquí,
¿vale? Incluso creo que hasta se los mandé por email alguna vez, creo que hasta se los mandé comprimidos, si no estoy mal. Pero bueno, este libro de Thomas era el libro que estamos manejando para toda esta parte que estamos manejando de aquí en adelante. Ese libro de Thomas, pues por supuesto tiene sección de ejercicios, secciones muy buenas de ejercicios, y por supuesto que mi recomendación y por supuesto que lo ideal sería que ustedes con el fin de retomar ritmo, con el fin de entender mejor todo esto que estamos hablando hoy, que es el recuento de todo, pues sería bueno que le echaran una leidita, que le echaran una miradita a todos estos temas, ¿vale? Nosotros habíamos alcanzado a ver de este libro de Thomas, la parte de funciones, que es capítulo 1, fue lo que hablamos al principio, la parte de límites, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿cierto? Y una partecita de derivadas, que fue lo que les comentaba, que fue lo último que alcanzamos a ver hace 3 meses, una partecita de derivadas, que quedamos entonces por aquí. Entonces sería bueno que efectivamente pues tomaran este libro y le echaran una miradita para que queden completamente al día en el curso. ¿Listo? Entonces vamos a la parte de límites y miremos a ver si hay algunos ejemplos por ahí que nos sirvan y resolvemos. ¿Listo? Vamos a la parte de límites. El libro es como medio pesadito. ¿No? Por aquí debería estar algo. Vamos a buscar algún ejemplo de límite por acá. Aquí hay límites, miren, aquí hay límites. Vamos a ver si hay alguno complicadito. Por aquí límites, vamos a buscar. Un segundito, busquemos a ver si hay uno que nos cuadre para explicar bien esta parte de acá. Tal vez en esta sección de aquí sí hay. Aquí hay límites que nos ayudan a explicar esta partecita de acá. Entonces, cuando nosotros nos daban un límite, pues nosotros lo que tratábamos de hacer era tomar ese límite e ir buscando los límites básicos que teníamos, los límites básicos que acabamos de copiar. Entonces vamos a buscar algún límite de estos, vamos a tomar algunos, seguramente algunos de estos ya los resolvimos en algún momento en clase, pero vamos a retomar, ¿listo? Vamos a ver qué podemos cuadrar aquí. ¿Qué podemos cuadrar aquí? Entonces, algo así. Por ejemplo, este de acá. Vamos a tomarle un pantallazo a esto, a ver si lo podemos pasar acá para no escribirlo otra vez. Vamos a darle un pantallacito aquí, aunque se ve todo borroso, pero bueno. Entonces, por ejemplo, si nos mandasen bueno, si tuviésemos que resolver este límite ahí, límite cuando x tiende a 0, de seno de 5x sobre seno de 4x, entonces, pues, nosotros, ¿qué es lo único que tenemos? Lo único que contamos es con los límites básicos. Es lo único que contamos nosotros. No tenemos más herramientas. De tal manera que nosotros lo que debemos hacer es tomar el límite y la estrategia era ir armando los límites básicos que conocemos, ir cuadrando los límites básicos que conocemos, ¿vale? Ir cuadrándolos de alguna manera. Algunas veces puede ser fácil, algunas veces puede ser difícil, pero tenemos que ir sacando esos límites básicos que conocemos, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? Por ejemplo, con este límite. El límite, cuando x tiende a 0, de seno de 5x sobre seno de 4x. Nosotros tenemos que cuadrar los límites básicos aquí. ¿Cómo voy a hacer eso? Por ejemplo, separando ese seno de 5x con el seno de 4x. Voy a separarlos. Límite, cuando x tiende a 0, entonces sería así como seno de 5x por 1 sobre seno de 4x. Esto es exactamente lo mismo. Estoy simplemente separándolos como una multiplicación. ¿Listo? Ahora bien, si yo quiero tomar esta primer parte, que estoy subrayando en rojo, y sacar el límite básico de ahí,
pues me está haciendo falta es dividirlo sobre esa cuestión con X, ¿no? Es dividirlo sobre esa cuestión con X. Y entonces, bueno, me haría falta eso. ¿Listo? Si yo quiero tomar la segunda parte, esta segunda parte y sacar el límite básico, pues me estaría haciendo falta también, le falta también esa cuestión que tiene X ahí. Entonces, eso es lo que tengo que cuadrar para poder, digamos, resolver este límite. Siempre buscar los límites básicos ahí, siempre ir en búsqueda de esos límites básicos. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, puedo tomar, por ejemplo, límite cuando X tiende a 0 de seno de 5X y voy a dividirlo por 5X. Voy a dividirlo por 5X. Ahora le digo por qué tiene que ser 5X. Y bueno, básicamente es porque ahí tengo 5X también, ¿no? Voy a dividirlo por 5X. Pero, así como lo dividí por 5X, ya alteré la expresión, pues debo compensar esa división por 5X multiplicándolo por 5X. ¿Para qué? Pues para que no se me convierta en otra expresión, para no dañar la expresión, para mantener la expresión original. Aquí, pues al final de cuentas, si yo me quiero devolver, por ejemplo, cancelo 5X con 5X y me queda la expresión original. Entonces, básicamente es eso, para compensar la expresión original y no dañarla. Del segundo límite, pues hago exactamente lo mismo. Tengo seno de 4X y yo quiero el límite básico, entonces lo que voy a hacer es multiplicarla por 4X y como la multiplico por 4X, para compensar otra vez, debo dividir por 4X, es decir, debo colocarla así. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Pues que yo ya estoy más cerca del límite básico. Si yo miro, por ejemplo, voy a colocarla en este color. Si yo miro, por ejemplo, esta parte que estoy pintando aquí, ya es prácticamente el límite básico. Si yo miro esta parte que está pintada aquí, ya también es prácticamente el límite básico. ¿Listo? Esas dos partes que he pintado ahí son prácticamente el límite básico. ¿Qué tengo de más? Ese 5X, ese 4X. ¿Listo? Entonces, voy a reorganizar esto. Voy a colocar ese 5X, ese 4X junticos. Los puedo colocar juntos, de hecho. Entonces sería así, 5X sobre 4X, ¿vale? Seno de 5X sobre 5X por 4X, seno de 4X. ¿Listo? Y ahí reorganicé esa situación de ahí. Incluso de aquí yo puedo cancelar X con X y me queda solamente 5 cuartos. Puedo cancelar X con X y me queda 5 cuartos. Y del resto, por ejemplo, seno de 5X sobre 5X. ¿A qué tiende el límite cuando X tiende a 0 del seno de 5X sobre 5X? Pues no es exactamente el límite básico, porque el límite básico era seno de X sobre X. No es exactamente el límite básico, pero sí puedo convertirlo yo al límite básico. Voy a hacer la conversión al límite básico por aquí aparte, ¿listo? Límite cuando X tiende a 0, por ejemplo, de seno de 5X sobre 5X. Resulta que no es el límite básico original, como les decía, pero lo puedo convertir. ¿Cómo lo convierto? Con un cambio de variable. En su momento lo hicimos algunos cambiecitos de variable, y lo que sucede es que yo voy a llamar, por ejemplo, voy a llamar a t igual a 5x. Es decir, voy a cambiar la variable x, la voy a cambiar a la variable t, y t va a ser igual a 5x. Y ahora hago el estudio de qué es lo que pasa con t, porque yo ya sé que x tiende a 0, yo sé que x se acerca a 0, entonces tengo que hacer el estudio de hacia dónde tiende t. Entonces, si x tiende a 0, ¿cierto? Si x tiende a 0, entonces 5x pues también tiende a 0. ¿Vale? Si x tiende a 0, pues si lo multiplico por 5, pues sigue tendiendo a 0. Pero 5x es t, o sea que eso significa que t tiende a 0. Y ese es el estudio, es un estudio muy sencillito para indicar hacia dónde tiende t. Esto de aquí, cuando este estudio, pues me está diciendo que x tiende a 0, t también tiende a 0, no siempre va a ser así, ¿no? No siempre resulta ser así.
Algunas veces, cuando uno hace el cambio de variable, pues resulta tendiendo hacia otra parte, pero no hay mucho problema ahí. Entonces cambiamos la variable en el límite. Ya mi límite no va a ser en x, sino que va a ser cuando t tiende a 0, de seno de 5t, de 5x, pero 5x es t. O sea que seno de t sobre 5x que es t. Y esto ya es el límite básico. Límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t, límite básico me da 1. Entonces, de aquí yo puedo concluir que cuando x tiende a 0, este límite de aquí tiende a 1. Un proceso similar a este, lo puedo hacer con este, 4x sobre seno de 4x, exactamente lo mismo y esto también tiende a 1 por ser límite básico. O sea que al final de cuentas, después de todo esto, ¿qué me quedó? Me quedó 5 cuartos por 1 que es 5 cuartos. Entonces, el total de ese límite me dio 5 cuartos. ¿Listo? Total de ese límite me dio 5 cuartos. Pero bueno, más importante que ver la estrategia, más importante que, mejor dicho, más importante que calcular el límite en este caso, es ver la estrategia que utilizamos. La estrategia fue sencilla. Buscar siempre los límites básicos que queremos manejar. ¿Listo? La estrategia es buscar estos límites básicos. Cuando los encontramos, pues podemos resolver el límite fácilmente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay preguntas? Listo. Entonces, No, profe. bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Vamos a tomar cafecito, hagamos una pausa. En 10 minuticos voy a pausar aquí la pantalla, voy a pausar aquí la grabación y en 10 minuticos retomamos para hacernos ejemplitos más de límites y hablar acerca de lo que hemos hecho derivadas y bueno, ahí dejaríamos listo, pero entonces hagamos una pausita y ya volvemos. Vale, muchachos, entonces voy a pausar aquí la grabación y grabación. Listo. Bueno, entonces, como estamos hablando, la cuestión estaba en que nosotros debemos ir buscando esos límites básicos, siempre, ¿cierto? Otro ejemplo al respecto, nosotros lo alcanzamos a ver en clase, no recuerdo si vimos el de seno y coseno, pero por ejemplo, calcular un límite cuando, no sé, pongámosle, cuando h tiende a 0, pongámosle el de 0, no sé, de seno de x más h menos seno de x sobre h. Pongamos un límite de estos. ¿Listo? Este límite de aquí es una forma 0 sobre 0. Cuando h tiende a 0, pues esto me quedaría seno de x menos seno de x es 0. Y cuando h tiende a 0, pues el denominador también tiende a 0. Luego, este límite es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Listo? ¿Qué hacíamos en este caso? Pues la estrategia es la misma. Buscar los límites básicos siempre. Buscar límites básicos siempre. De tal manera que pudiésemos resolver este límite. Ahora bien, aquellos que se acuerden un poquito de la parte de derivadas, de pronto recuerdan que esto que puse aquí exactamente es la definición de la derivada. Esta es la definición de la derivada. O sea que yo ya de entrada sé cuánto me tiene que dar este límite. Este límite tiene que darme a mí coseno de x. Yo ya sé que me va a dar coseno de x, porque yo ya sé que ese límite que estoy colocando ahí es la derivada de la función seno de x. Entonces me tiene que dar coseno de x. ¿Cómo lo resuelvo? Pues, en primer lugar, como les decía, voy a volverlo a copiar acá. Cuando h tiende a 0, de seno de x más h menos seno de x sobre h. Entonces, en primer lugar, como les comentaba, primero lo que voy a hacer es quitar ese ángulo, esa suma de ángulos aquí, ese x más h, porque es el que me está estorbando. Esa suma de ángulos me está estorbando ahí, de tal manera que tengo que quitarla. Y para eso
yo recuerdo, pues, alguna identidad trigonométrica. Yo sé que seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Yo sé que esa identidad trigonométrica para suma de ángulos me sirve ahí. Entonces la voy a utilizar. Esto es igual a ¿quién? Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de seno de x más h. Entonces aplicándole esa identidad trigonométrica me quedaría seno de x coseno de h más seno de h coseno de x. Eso, seno de x más h me quedaría entonces con esa identidad trigonométrica así. Seno de x coseno de h más seno de h coseno de x. Y a eso le resto entonces seno de x, que es lo que me falta, ¿no? Me falta el otro término y todo esto sobre h. Todo esto sobre h, ¿vale? Todo esto sobre h. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es buscar límites básicos aquí. ¿Listo? Límites básicos aquí. Por ejemplo, yo veo que si digamos que si asocio, mejor sería como la palabra correcta, que si asocio el primer término con el tercero, puedo sacar algo. ¿Por qué? Porque el primer término tiene seno de x, el tercer término tiene también seno de x, pero el segundo término no tiene nada de eso, no tiene ni seno de x, no tiene ni coseno de h. Entonces, primer término y terceros obtienen seno de x, entonces de ahí al menos puedo factorizar un seno de x. ¿Listo? Entonces, asocio primer término y tercero. Entonces quedaría así, límite cuando h tiende a 0 de seno de x coseno de h menos seno de x, lo asocié, lo traje para acá, más seno de h, el segundo término, coseno de x. Incluso puedo hasta distribuir de una vez la h, puedo distribuir h aquí y puedo distribuir h acá. Entonces me quedaría así. ¿Listo? Ahora, lo que decíamos, del primer término, de la primera parte, yo ya puedo factorizar seno de x. Tengo seno de x aquí y tengo seno de x acá. Entonces, puedo factorizar seno de x. Y más aún, el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces, puedo utilizar esas dos propiedades y quedaría algo así. Quedaría entonces así. Límite, cuando h tiende a 0, factorizo seno de x, factor de coseno de h menos 1 sobre h más límite cuando h tiende a 0, saco coseno de x de seno de h sobre h. ¿Listo? Así sería reorganizando esos términos de ahí. Seno de x aquí, coseno de x acá. Aquí me quedaría factor de coseno de h menos 1 sobre h y aquí me quedaría factor de seno de h sobre h. ¿Por qué hice eso? Pues porque voy en búsqueda siempre de los límites básicos. Y lo que sucedió fue que aquí yo ya tengo un límite básico. Este es un límite básico. Y este es el otro límite básico. Aquí yo ya los tengo. Entonces, lo único que resta es poder trabajar bien eso. Aquí hay que caer en cuenta de otra cosa más. Aquí hay que caer en cuenta de que para el límite la variable es h. Para el límite la variable es h. Lo único que le importa al límite es lo que pase con h. No le importa nada más de otras variables. Significa eso entonces que ese seno de x que está aquí y ese coseno de x que está acá son constantes con respecto al límite. Al límite no le importa lo que pase con la x, le importa lo que pase con la h. Luego, seno de x y coseno de x son constantes. Y como son constantes, yo puedo sacarlas del límite. Entonces, puedo sacar seno de x del límite, me quedaría el límite cuando h tiende a 0, de coseno de h menos 1 sobre h,
más, saco coseno del límite, límite cuando h tiende a 0, de seno de h sobre h. Y listo, ya se resolvió este límite, porque entonces yo ya tengo por aquí un seno de x que sigue vivo. Límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Resulta que ese límite es límite básico, ¿no? Es el de coseno que copiamos hace rato. Es este límite básico de aquí, ¿cierto? Entonces, ese ahí, yo ya sé que esto tiende a ser 0, ¿vale? Coseno de x, bueno, sigue vivo, sigue estando ahí. Y límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Es otro límite básico que tiende a 1. O sea que al final de cuentas, todo esto que hicimos, ¿hacia dónde tiende? Todo esto que hicimos, ¿hacia dónde va? Todo esto que hicimos tiende a seno de x por 0, que me dio el primer límite, más coseno de x por 1. Que al final de cuentas, seno de x por 0 es 0, y coseno por 1 es coseno, o sea que me queda coseno de x, ¿cierto? Coseno de x, ¿listo? Un momentito por acá. Y entonces quedaría así, ¿vale? Entonces esa sería la situación, ¿listo? Entonces, al final de cuentas, yo ya sabía que ese límite me iba a dar coseno de x, como les había dicho desde el principio. La cuestión estaba entonces en que la estrategia que utilizamos, ¿no? La estrategia era sencilla, simplemente era reorganizar eso de manera conveniente, siempre buscando los límites básicos, siempre buscando límites básicos. Una vez podamos cuadrar los límites básicos, el resultado total sale facilito. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hay muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? ¿No hay problema? Bueno, entonces esa era la situación. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces quedaría así. ¿Listo? Ese sería ese ejemplito acá. Ese sería ese ejemplito ahí. ¿Listo? Y un segundito. Listo, muy bien. Entonces quedaría así. Ahora bien, eso en cuanto de límites, eso es lo que estamos viendo en cuanto a límites. Incluso estudiamos unos límites también al infinito. Nosotros veíamos algunos ejemplos de límites al infinito. ¿Y qué era lo que pasaba con los límites al infinito? Que nosotros podíamos encontrarnos, por ejemplo, límites de la forma, no sé, límite cuando x tiende a más infinito de, pongamos una expresión, no sé, 3x a la 2 más 7x a la 3, bueno, más 7x, pongámosle, menos 10 sobre, pongamos 5x a la 3 más 2x menos 7, por ejemplo, cualquier cosa así. Y ese es el otro tipo de límites que nosotros veíamos, límites al infinito. ¿Qué pasa? ¿Cómo se comporta esa función racional, esa función que tenemos ahí, cuyo denominador es un polinomio y cuyo numerador también es un polinomio? ¿Cómo se comporta cuando x comienza a hacerse muy grande? ¿Cómo se comporta cuando x comienza a tender hacia el infinito? Entonces, nosotros dijimos que había un truquito para estudiar ese tipo de límites. El truquito consistía en ubicar cuál era lo que llamamos la potencia dominante de esa expresión. Es decir, cuál era la potencia de x más grande que aparece en esa expresión. En este caso particular, nosotros nos damos cuenta de que la potencia más grande que aparece de x está ahí. Es x a la 3, ¿cierto? Ya que esa de ahí es la potencia dominante de x. Y el truco consistía en dividir tanto numerador como denominador por esa potencia dominante. Nosotros lo que hacíamos era hacer esto igual, límite cuando x tiende a más infinito, y dividíamos numerador
sobre potencia dominante. Todo esto sobre denominador, 5x a la 3 más 12x menos 7 sobre potencia dominante. Ese era el truco. Ubicamos la potencia dominante y dividíamos tanto numerador como denominador sobre potencia dominante. ¿Listo? Y aquí lo que hacíamos después era distribuir. Distribuíamos entonces esa potencia y quedaría así. Límite cuando x tiende a infinito o a más infinito, ¿cierto? Y distribuimos 3x cuadrado sobre potencia dominante más 7x sobre potencia dominante menos 10 sobre x a la 3 sobre, distribuimos aquí 5x a la 3 sobre x a la 3 más 2x sobre potencia dominante menos 7 sobre potencia dominante. Y ahora comenzamos a simplificar lo máximo que pudiéramos. Esa era la estrategia, ese era el truco. Simplificar ahora sí. Por ejemplo, en el primer término del numerador, en este término, ¿qué es lo que voy a hacer? Arriba en el numerador tengo un x cuadrado y en el denominador de ese término tengo un x a la 3. Entonces voy a cancelar el x cuadrado con 2 de los x del denominador y me sobra todavía un x. Entonces me quedaría una x ahí en el denominador que vive todavía. Del segundo término tengo una x en el numerador, tengo 3x en el denominador, la cancelo, entonces x con una de las del denominador y me quedan vivas todavía 2x. Entonces me queda un x cuadrado todavía en el denominador vivo. Tercer término no puedo cancelar nada, ese sigue intacto. Primer término del denominador, cancelo x a la 3 con x a la 3, o sea que el único que queda vivo ahí es el 5. Segundo término del denominador, cancelo la x con el x a la 3, con una de las x que tengo en el denominador y me quedan vivas todavía 2. Y el tercer término no puedo hacer nada. Significa entonces que después de hacer las simplificaciones pertinentes, me quedó así, me quedó 3 sobre x, ahí quedó viva una x, más 7 sobre x al cuadrado, quedó vivo un x al cuadrado, menos 10 sobre x a la 3, quedó vivo eso, ajá. Y todo esto sobre, aquí se canceló la x, me quedó vivo solamente el 5, aquí canceló y me quedó vivo un x al cuadrado, y aquí no se canceló nada, entonces queda vivo todo el término. Entonces, después de hacer las simplificaciones pertinentes, me queda de esa forma. Cuando yo he hecho eso, cuando cancelo, cuando simplifico lo máximo que pueda, pues ya prácticamente el límite está resuelto. ¿Por qué el límite está resuelto? Porque aplicamos un teorema que dice lo siguiente. El teorema dice que el límite, cuando x tiende a más infinito, de una constante sobre x a la algo, x a la alguna potencia positiva, alguna potencia mayor que 0, pues bueno, este resultado me da 0. Ese resultado me queda 0. Eso decía el teorema. ¿Por qué eso es cierto? ¿Por qué ese teorema se cumple? Porque lo podemos ver como tomar una constante c y dividirla por una x elevado a la algo, pero recuerden que x va a ir hacia más infinito, es decir, una x que va creciendo. Está elevado a la algo significa pues que crece todavía aún más. Entonces, estamos dividiendo una constante entre más trozos y más trozos cada vez. Entonces, lo que va a hacer es que eso se va a ir para 0. O mejor dicho, como esa x, ese denominador va a crecer indefinidamente, va a crecer infinitamente, entonces, bueno, estamos dividiendo esa constante sobre infinito y eso nos daría 0 en total. Ese es el resultado que aplicamos en este caso, porque entonces, cuando x tiende a infinito, aquí tenemos nosotros, en el primer término tenemos nosotros una constante sobre x a la 1, es decir, r sería 1 en este caso, o sea que esto se iría para 0, por el teorema que estamos diciendo. 7 sobre x al cuadrado también se va para 0, mismo teorema. 10 sobre x a la 3 también se va para 0. El 5 solito sigue intacto, este se mantiene 5. 2 sobre x al cuadrado
es como dividir 2 por algo que sea muy grande, se va para 0. 7 sobre x a la 3, lo mismo, se va para 0. O sea que al final de cuentas, después de haber hecho ese truco, ¿qué nos quedó? Nos quedó, voy a copiar 0 más 0 más 0, que nos quedó en el numerador. Y en el denominador nos quedó 5 más 0 más 0, ¿cierto? 5 más 0 más 0. Al final de cuentas, pues nos queda 0 sobre 5, que es en total 0. ¿Listo? Que es en total 0. Entonces, ese era el truco para resolver esos límites así. Era ubicar la potencia dominante, en esa ocasión le llamamos así, potencia dominante, dividir por la potencia dominante y aplicar ese resultado, bueno, simplificar y aplicar ese resultado que decíamos. Límite cuando x tiende a más infinito de una constante sobre x a la r con r positivo, eso nos da 0. Mejor dicho, la x a la algo siempre le va a ganar infinitamente a esa constante que está ahí. Ese era el truquito entonces para resolver ese límite. ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿No hay mayor problema? Aquí otra cosa que hay que anotar es lo siguiente. Cuando yo puse el límite, cuando yo puse aquí el límite, yo ya sabía que el resultado me iba a dar 0. Cuando yo puse el límite aquí, yo ya de entrada sabía que ese resultado me iba a dar 0. ¿Por qué? Porque la potencia dominante de la expresión estaba en el denominador. Significa entonces eso, que cuando x comienza a crecer, cuando x comienza a ser muy grande, cuando x comienza a tender a más infinito, como la potencia dominante está en el denominador, entonces el denominador va a ganarle al numerador. Significa entonces que estamos en una situación parecida a la del resultado de acá. El denominador está ganándole al numerador, significa que el denominador se va a ir hacia infinito más rápido que el numerador y por tanto toda la expresión se va a ir para 0, ¿vale? La potencia dominante estaba en el denominador, entonces va a llevar todo hacia 0. Esa es la situación, era un truquito que vimos en algún momento cómo resolver este tipo de límites. Si yo coloco algo del tipo, por ejemplo, límite cuando x tiende a más infinito de, por ejemplo, 5x a la 2 más 3x más 1 sobre, yo qué sé, pongámosle 7x a la 2 menos 5x más 1.000.000, por ejemplo, no sé, bueno, aquí puse 1.000.000, sí, 1.000.000, por ejemplo, esto. Entonces, yo ubico la potencia dominante. El truquito aquí está en que yo puedo ubicar la potencia dominante. Me doy cuenta de que la potencia dominante es x a la 2, ¿cierto? Es la mayor potencia que me aparece x. X a la 2. Pero esa potencia dominante está tanto en el denominador como en el numerador. La potencia dominante está tanto en el numerador como en el denominador. Significa que esa expresión, o que que esa expresión racional está equilibrada. Potencia dominante arriba, potencia dominante abajo, está equilibrada. Y eso significa entonces que cuando yo haga todo ese proceso, ahorita lo hacemos, pero significa entonces que cuando yo haga todo ese proceso, al final de cuentas, el valor del límite está dado solamente por los coeficientes que acompañan a las potencias dominantes. Ya que cuando yo haga todo ese proceso, esto me va a dar 5 séptimos. Es un truquito también como para resolver esos límites rápidamente. Si la expresión está equilibrada, si la potencia dominante aparece tanto en el numerador como en el denominador, cuando yo haga todo ese proceso que hicimos hace rato, si ahorita lo hacemos un momentico, el resultado del límite está dado básicamente por los coeficientes que acompañan las potencias dominantes. Pues vamos a hacer el proceso rápidamente para que veamos que efectivamente es así. Esto es el límite cuando x tiende a más infinito. Esto sería entonces dividido por potencia dominante, más 3x sobre x a la 2, más 1 sobre x a la 2, dividido por potencia dominante, 7x a la 2 sobre x a la 2, menos 5x sobre x a la 2, más 1.000.000
3 sobre x a la 2. ¿Listo? Simplifico lo que hicimos hace rato. Cancelo x a la 2 con x a la 2. Cancelo una x con una de las x que está en el denominador. Aquí no hay nada que cancelar. Cancelo x a la 2 con x a la 2. Cancelo x con una de las x. Y aquí no hay nada que cancelar. Esto me queda límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? Me quedó 5 más 3 sobre x más 1 sobre x cuadrado sobre 7 menos 5 sobre x más 1.000.000 sobre x cuadrado. Y entonces, listo, aquí ya se terminó porque entonces yo ya sé que por el teorema que estábamos viendo hace rato, esto se va para 0, esto se va para 0, este queda intacto porque es una constante, queda 5, este se va para 7, queda intacto, este se va para 0 y este se va para 0. Entonces, al final de cuentas, esto me quedó 5 más 0 más 0, ¿cierto? 5 más 0 sobre 7 más 0 más 0, que es 5 séptimos. Justamente lo que decíamos, ¿vale? Es justamente lo que decíamos. Entonces, esa es la situación. Cuando queremos resolver límites al infinito de expresiones racionales como las que hemos hecho hoy, pues basta con estar pendiente de dónde se encuentra la potencia dominante. Si se encuentra en el numerador, si se encuentra en el denominador, como en el primer ejemplo que hicimos, el resultado del límite va a dar 0. Si la potencia se encuentra equilibrada, entonces el resultado del límite está dado, básicamente, por los coeficientes que acompañan a la potencia dominante, ¿listo? Y, de hecho, si la potencia dominante está en el numerador, pongamos aquí una, x será 4 más 3x menos 7 sobre, sobre 2x cuadrado más 3x menos 1, por ejemplo. En este caso, la potencia dominante se encuentra en el numerador. Entonces, el resultado de ese límite de una es más infinito porque el numerador es el que va a ganar en este caso. La potencia dominante se encuentra en el numerador es el que va a ganar y se va a llevar todo para más infinito. Entonces, en resumen, potencia dominante en el denominador hace que el límite sea 0. Potencia dominante tanto en el numerador como en el denominador, el resultado del límite nos da los coeficientes que acompañan las potencias dominantes. Y potencia dominante en el numerador, de un resultado se va para más infinito. Es decir, el límite no existe porque se iría para más infinito. ¿Listo? Esa sería la situación ahí. ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? ¿No? No, Bueno, listo. Entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos lo que hemos visto. Eso es a grandes rasgos lo que hemos visto. Entonces, de nuevo, los invito a que tomen este libro, que es el libro de Tomás, que es el libro que estamos viendo, que es el libro que de donde vamos a sacar los ejercicios de los exámenes, los ejercicios de los quizzes de aquí en adelante, ¿vale? Este libro de Tomás que va a ser nuestro texto guía para la parte de derivación. Y bueno, los invito a que le peguen una leída, capítulo 1, capítulo 2 y partecita del capítulo 3 para que nos pongamos al día, ahora sí, con el curso. Hemos dado a grandes rasgos qué fue lo que hicimos, ¿no? No hemos dado todos los detalles, por supuesto, porque esos detalles pues fueron dados en 2 meses y en una clase pues imposible dar todos los detalles que en algún momento dimos, ¿vale? Pero sí es importante que retomen el libro, lean con lo que hemos dicho hoy, van a entender esto que está aquí consignado, aparte que ya lo hemos visto en algún momento, seguramente al momento de comenzar a leer van a recordar todo esto. Y ya en la próxima clase entraremos de nuevo al tema de derivadas. Como les dije, cuando comenzó el paro, cuando comenzó eh, todo esto del paro, pues en la última clase que dimos, en la última clase que hicimos,
comenzamos apenas el tema de derivadas, apenas lo estábamos iniciando. Entonces, de tal manera que el próximo sábado que veamos clase, pues hacemos lo mismo. Iniciamos otra vez el tema de derivadas, retomamos ese tema y bueno, ya comenzamos a avanzar a partir de ahí. ¿Listo? Esa sería como la idea, muchachos. ¿Vale? Entonces, bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, dejemos hasta aquí para no, para poder comenzar la próxima clase bien con el tema de derivadas y ya nos veríamos entonces el próximo sábado. Y el próximo sábado, como dijimos, retomamos entonces retomamos, no, cuadramos bien las fechas de los exámenes, ¿listo? Cuadramos bien las fechas de los parciales. Y bueno, finalmente también me queda invitarlos a que comiencen a asistir también a las tutorías. Las tutorías, por supuesto, que también se reinician con el regreso a clase, pues las tutorías también se reinician y es importante aprovechar ese espacio. Ahí aclaran dudas, les ayudan a resolver problemas que tengan con textos de cálculo y bueno, ahí aclaran cualquier cantidad de dudas también de una manera un poco más, digámosle, entre comillas, personal, ¿vale? Si no hay más dudas, entonces ya nos veremos el próximo sábado, muchachos, y ahí empezamos ya fuertemente otra vez con el tema de derivadas. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Gracias. Entonces nos vemos, que estén muy bien y pendientes. De pronto cualquier información yo les mando al correo, les publico en el claro. ¿Listo? Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ah, no se olviden, esta clase estaba siendo grabada, por supuesto. Ahorita ya terminó la grabación y la subo a YouTube y le subo el video al Classroom para que o la puedan repetir o aquellos que pues no pudieron asistir por alguna razón la puedan ver. ¿Listo? Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego.